Muy buenas noches, un gusto saludarles ya en el día jueves 25 de junio de 2020. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos, emisión estelar. Hay mucho, como todos los días, que contarles, tanto a nivel local como a nivel internacional. Saludamos también esta noche a Roxana Webb. Roxana, buenas noches. Hola Manuel, Pamela, a todos en el estudio y por supuesto a ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar con ustedes. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima hora y media. Vamos a conocer las noticias más importantes de este día, nacionales, todo lo que ha ocurrido con respecto al COVID en nuestro país, por supuesto internacionales, deportes y el entretenimiento. Buenas noches, Pamela. Así es, buenas noches. Vamos a estarlos acompañando hasta las 9:30 con muy buena información. ¿Y qué les parece si nosotros arrancamos con nuestros titulares? Bienvenidos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena al Ejecutivo sancionar y publicar el decreto que contempla beneficios para el personal de salud y que fue vetado en abril pasado. Hoy mismo el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma presupuestaria para otorgar un seguro de vida y pensión vitalicia a los trabajadores de salud que están al frente de la lucha del COVID-19. Si usted le ganó la batalla al COVID-19, también podría salvar vidas de pacientes infectados. Hoy le hablaremos del tratamiento con plasma convaleciente, uno de los más utilizados a nivel mundial. Le contamos cómo ha sido recibido entre analistas y diversos sectores la nueva iniciativa gubernamental para restringir la circulación, reunión, así como una nueva cuarentena por 15 días. A punto de quedar libre, el principal sospechoso del asesinato de Yoselin Abarca fue enviado a juicio. La joven fue encontrada desmembrada en julio de 2018. Organismos advierten sobre una crisis alimentaria en la región como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los países más afectados podrían ser El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Vamos a comenzar este recorrido informativo revisando los datos sobre la pandemia de COVID-19 en El Salvador, los datos que se manejan a nivel oficial, el número total de casos ya cuantificados y testeados, es decir, a personas a las que se les ha hecho la prueba PCR, son pues el número total de casos que se han detectado en El Salvador, 5.336 hasta este día, que es un 25 de junio. De este total, 3.147 personas se han recuperado, 126 han fallecido y 2.063 se encuentran como casos activos. A los datos de hoy tenemos que sumar ese número 31 que está ahí en pequeñito a un costado de la pantalla, porque esas son las personas que han salido de los centros asistenciales en este día. Otro dato al que tenemos que prestar muchísima atención es el número de casos sospechosos, que es ese 5.213 que nos está señalando ahí el puntero. ¿Esto qué significa? Son personas que se encuentran con síntomas de la enfermedad y que están, digamos, a la espera del resultado de una prueba y que pueden pasar a engrosar el número de casos activos, es decir, ese número 2063 que está justo arriba. Así es que esto va a cambiar seguramente en el transcurso de las próximas horas. El número total de pruebas que se han hecho aquí en El Salvador desde que comenzó esta emergencia allá en marzo alcanza ya las 150.252. Pero revisemos también la condición de los pacientes, porque este es un dato que genera mucha preocupación todos los días. Tenemos personas en estado crítico, son 138. En estado grave son 288. En estado moderado son 490. En condición estable son 534. Y personas asintomáticas, en este caso son 613. Esto para que ustedes tengan una idea de lo que está ocurriendo en cuanto a esta enfermedad en El Salvador. Estos son los datos estadísticos que se manejan a nivel oficial, personas que ya recibieron una prueba, que ya se las hicieron, ya pasaron por un laboratorio y que al final han dado positivo a esta enfermedad. Recordemos que las autoridades han reconocido también la existencia de un subregistro, las personas que mueren sin haber sido sometidas a la prueba y que no entran, en este caso, a los datos oficiales, y eso pues genera un poco de distorsión en cuanto a los datos y que genera incluso desconfianza entre algunos ciudadanos. Pero incluso el mismo ministro de Salud ha reconocido aquí en Hechos AM y en Noticiero Hechos de que la situación es un poco complicada porque hay personas que, como no reciben una prueba, en este caso, no entran en estos datos oficiales
sociales. Así es que bueno, ahí está la información y como siempre la recomendación para todos ustedes en esta fase 3 es a extremar las medidas para cuidarnos, para cuidar a las personas que conviven con nosotros y proteger así nuestra salud. La mejor forma de luchar contra el COVID-19 es acatando todas las recomendaciones y extremando las medidas para protegernos. Muy bien, y el mundo sigue a la expectativa de la cura contra el COVID-19. Por el momento, uno de los procedimientos que puede salvar la vida de los pacientes infectados es el plasma convaleciente. Carla Goches nos ha preparado un reporte sobre la importancia de este método para que lo comprendamos mejor. Veamos. Aunque todavía no se ha descubierto una cura para el COVID-19, uno de los tratamientos más utilizados a nivel mundial y que está demostrando efectividad en algunos pacientes es el plasma convaleciente. Un tratamiento que permite extraer los anticuerpos de una persona que se ha curado de la enfermedad para tratar de combatir el virus en pacientes infectados. En estos plasmas, ya el paciente en ese mismo momento que está recibiendo la donación de plasma, en ese momento está recibiendo los anticuerpos. De tal manera pues que desde el momento que se recibe la donación, hay lucha contra el virus dentro de la persona que está enferma y lógicamente en determinados casos ha habido recuperación. Pero no todos los pacientes recuperados son donantes potenciales. De cada 10 personas que han vencido la enfermedad, 7 generarán anticuerpos, pero estos deberán cumplir otros requisitos para hacer efectiva su donación. En primer lugar, pues que sea una persona sana, entre 20 y unos 50 años, porque es la persona que supuestamente tiene la mayor oportunidad de dar una mejor respuesta de anticuerpos a la enfermedad. Tiene que hacérsele también 2 pruebas antes, PCR, RT, o sea, polimerasa en cadena en tiempo real en 2 ocasiones para estar seguro de que el paciente no tiene viriones o no tiene partículas todavía, porque hay algunos pacientes en los cuales podría existir la presencia de viriones activos. El donante podrá aportar de 400 a 1000 mililitros de sangre, cantidad necesaria para salvar hasta 4 vidas. Que son los necesarios, no más del 15% del volumen sanguíneo que el paciente tiene, porque esto le va a ayudar a las personas que reciban esa donación de plasma. Es una labor muy altruista, muy loable y de mucha ayuda. Este tratamiento se seguirá utilizando como una alternativa para mejorar el pronóstico de pacientes que presentan cuadros delicados. Carla Goches, Noticiero Hechos. Y vamos a seguir con este tema porque en nuestras cuentas de redes sociales varias personas están solicitando ayuda de donación de plasma de personas que ya se han recuperado de esta enfermedad de la COVID-19. A continuación se las presentamos. Se solicita donación para el doctor José Aristides Ramos del tipo ORH positivo. Para ponerse en contacto puede llamar al número telefónico 7294-5923. Él se encuentra en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. También se necesita donación para José Francisco Gómez Palacios, del tipo ORH positivo. Para ponerse en contacto, llamar al teléfono 6060-6665. Él está en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social. Tenemos un tercer caso, se trata de Óscar Eusebio Argueta, quien necesita donativo de plasma ARH positivo. Se encuentra, en este caso, en el Hospital Militar y el número de teléfono es el 7729-1780. También tenemos buenas noticias. Este día 8 personas más se recuperaron de COVID-19, esto en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Se trata de 3 mujeres y 5 hombres de 23 a 77 años. Solamente en este centro médico se han recuperado 235 personas y también se hizo un llamado a la población que ha superado la enfermedad nuevamente a donar plasma convaleciente. 5 hombres y 3 mujeres, son 8 pacientes en total los que han superado afortunadamente el COVID. Oscilan desde los 23 años hasta los 77 años. Con esto sumamos aproximadamente 235 pacientes que ya han sido recuperados.
Sabemos que el plasma convaleciente es hoy uno de los tratamientos más efectivos para combatir, en este caso, el COVID-19, para ayudar a pacientes que están ingresados en los hospitales y se encuentran en un estado delicado. Pero hay también denuncias de personas que han solicitado ayuda que se done plasma. El problema que se ha dado es que algunos de los donantes les han dicho que no se lo pueden donar, sino que se lo quieren vender. Eso también es importante señalarlo porque es una cuestión de conciencia, de ayuda, de solidaridad en este momento en el que un salvadoreño se encuentra en condición crítica. Imagínese usted qué pasaría si nos dicen le vendo el plasma y uno no tiene el dinero para comprarlo. Es una situación también en la que se pone en una encrucijada a los familiares de los pacientes. Hay que meditar sobre esto y también es necesario ponerlo en perspectiva porque lastimosamente está ocurriendo. Tenemos más noticias. El gobierno de los Estados Unidos asignó $252 millones en ayuda adicional para El Salvador, Guatemala y Honduras. Los nuevos fondos se van a enfocar en programas regionales para disminuir la inmigración ilegal a la nación norteamericana. Desde estos tres países, los programas acompañarán los planes de desarrollo y seguridad abordando las causas principales de la migración y potenciando los esfuerzos del sector privado para crear oportunidades económicas en Centroamérica. De los 58.2 millones asignados para El Salvador, se van a destinar 41.2 para mejorar la seguridad, aumentar las oportunidades económicas, educación y capacitación laboral, protección de los derechos humanos y mejorar los servicios municipales. También se va a proporcionar asistencia para apoyar elecciones democráticas con los ajustes necesarios para los protocolos de prevención, en este caso de esta enfermedad que nos tiene a todos en alerta, la COVID-19. Se ha vuelto común el uso de termómetros infrarrojos, pero Luis Alberto López nos presenta en la siguiente nota cuál es el uso correcto de estos artefactos que los utilizamos en esta pandemia del COVID-19. La toma de temperatura corporal es uno de los procedimientos importantes para identificar síntomas de posible coronavirus. En muchos lugares se ha hecho común el uso de este tipo de dispositivos de radiación infrarroja. De acuerdo a las referencias técnicas, la persona que lo utilice debe tomar en cuenta una serie de recomendaciones. ¿El lugar indicado para identificar la temperatura cuál es? Es cualquier parte del cuerpo, aunque sabemos que muchas veces andamos protegidos. Lo importante es hacer llegar a unos de 15 a 30 centímetros de distancia para poder hacer llegar su rayo, ¿verdad? No es a 1 metro, 2 metros de distancia. ¿Se puede en el cuello? Sí, se puede en cualquier parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo tiene que ser expuesta. No es una parte que tengamos cubierta. Por decirle algo, si una persona va con un suéter y quiere que se lo tome de la muñeca, no se va a levantar porque esa parte probablemente ande más caliente que el resto del cuerpo. Entonces se toma en partes expuestas. Hay diferentes formas de medir la temperatura. Hay una forma que utiliza un láser. Este no es un láser, este es con energía infrarroja. Sería una luz infrarroja la que el equipo utiliza. Entonces, comúnmente pensamos de que va a destruir las neuronas, que destruye células. Es una energía de muy baja intensidad que no emite un daño a ninguna superficie, ¿verdad? Claro, también tenemos que utilizarla con cortos periodos de tiempo, no es para estar todo el día apuntando a una sola sitio, ¿verdad?, del cuerpo. Este aparato lo que hace es emite una luz infrarroja, la cual regresa al mismo aparato por un espejo que él tiene acá, y este espejo cuantifica qué temperatura es la que la persona está aportando. Algo importante es que ya viene calibrado electrónicamente, no es necesario estar haciendo ajustes o calibración, más uno de los cuidados básicos que tiene es no tener que estarlo asoleando. Es importante no mojar el aparato y mantenerlo a temperatura ambiente, el buen nivel de carga de la batería y no alterar la calibración, entre otras recomendaciones. Hay que limpiar los lentes que trae acá para evitar la interferencia de materiales que estén en esa superficie con la lectura que voy a tener. El ángulo en que se toma no tiene que ser un ángulo hacia abajo, sino que tiene que ser un ángulo de frente, ¿verdad? Si es una persona muy alta, hasta tiene que sentarse para podérsela tomar, porque no se puede tomar hacia arriba. Aparte de eso, hay que tener cuidado con la persona que viene. Si es una persona que ha caminado 5 cuadras para poder llegar al lugar donde le van a tomar, es como cuando toman la presión arterial, hay que sentarse, relajarse, secarse la zona, ¿verdad?, no estar sudando, porque parte de los errores que se pueden dar es que la zona esté húmeda, ¿verdad?, porque eso va a refractar un poco la luz que se emite,
y es una de las recomendaciones que sea un lugar seco. Si en la primera medición hay temperatura alta, es de esperar un momento a que se nivele el ambiente y volver a tomarla, para estar seguro del dato. Es necesario que el responsable de utilizar el aparato lea detenidamente el instructivo, aunque muchas veces está en inglés, pero también puede buscar tutoriales o recomendaciones en Internet presentadas por instituciones o compañías certificadas. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y en los últimos días el país ha registrado cientos de casos diarios de COVID-19. Ante esta situación, uno de nuestros equipos conversó con un neumólogo para conocer cuál es el panorama que se vislumbra sobre esta pandemia. Conozcamos. Para el neumólogo Manuel López está a las puertas que el país entre en la fase 4 por el coronavirus, debido al incremento de los casos que se han registrado en los últimos días y la capacidad de atención que tienen los hospitales. Pues según lo que nosotros pensamos, pues creeríamos que ya estamos casi a las puertas, ¿verdad? Estamos pues con lugares o sitios colapsados, camas o espacios en los hospitales pues que ya no hay en estos momentos. Solo podemos ver las imágenes que se publican a diario y estamos viendo pues personas que en algún momento están recibiendo atención en los estacionamientos. De acuerdo con López, entre el día 10 y 13 de la enfermedad es en donde aparecen las complicaciones de salud que ponen en riesgo la vida de los pacientes de COVID. Y recomienda que en caso que la persona presente algún síntoma, se consulte con un experto y no automedicarse. Y si el paciente se está medicando con otro tipo de, valga la redundancia, medicación que pueda tener una afectación a nivel plaquetario, pueden surgir complicaciones de hemorragias. Por eso es importante consultar ante el aparecimiento de los primeros síntomas para poder determinar ante qué enfermedad estamos. Mantener el distanciamiento social de 2 metros, uso de mascarilla, lavado de manos constante son medidas esenciales para prevenir contagios. Sin embargo, también hay otras medidas que deben seguirse, como abrir las ventanas de la casa para permitir la circulación del aire. El aire acondicionado definitivamente es un factor sumamente importante, ya que el aire recircula. Adentro del aire acondicionado hay las medidas ideales para mantener bacterias, virus y hongos. Por eso es importante que todas aquellas instituciones, casas que tienen aires acondicionados les den su mantenimiento, cambien filtros, limpien filtros. En las últimas semanas el gobierno ha anunciado un incremento considerable de nuevos contagios por coronavirus, así como también de personas que requieren de mayor atención, es decir, los que se encuentran en un estado grave y crítico. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. El ministro de Obras Públicas sostiene que la segunda fase del Hospital El Salvador podría entregarse hasta el mes de agosto. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, la segunda fase del Hospital El Salvador tiene un avance del 85% y se espera que en agosto sea habilitado para atender a pacientes con COVID. Y tendrá una capacidad de 664 camas en la unidad de cuidados intensivos. Ya, por ejemplo, todo el sistema de oxígeno, el sistema eléctrico, el equipo de aires acondicionados, entre otros, todo eso ya está instalado. Es parte de los equipos que se han importado, que van a venir y que se van a colocar en el lugar, ventiladores, mecánicos, camas hospitalarias. Es decir, vamos a tener entre la fase 1 y la fase 2, 1.064 camas UCI en el Hospital El Salvador. Mientras que la fase 3 presenta un avance del 60%, que tendrá una capacidad de atención a 1.200 pacientes con COVID. La fase 3 va avanzando, ya estamos por colocar la perfilería metálica para levantar el edificio que va a atender 1.200 pacientes positivos de COVID-19. Ojalá que no lo lleguemos a ocupar, pero nos estamos preparando. El ministro sostiene que la reapertura de la fase 2 dependerá de la evolución del coronavirus
Incluso el Ejecutivo presentó una propuesta de ley en el que se solicita un régimen de excepción por 15 días, debido al incremento de los casos. Vamos a esperar cualquier notificación que nos dé el Ministerio de Salud para ver y definir cuál va a ser la fecha de apertura. En este caso, ahorita tenemos el 7 de julio, pero esto puede cambiar de acuerdo a la evolución de la pandemia y de acuerdo a lo que nos dicte el Ministerio de Salud. En otros temas, el titular del MOP sostuvo que se invertirán $155 millones para atender los estragos ocasionados por la tormenta tropical Amanda y Cristóbal. Y se espera que esta semana se habilite el paso en la calle Agua Caliente en Soyapango. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el gobierno recibió un donativo para desinfectar la ropa del personal de salud que atiende la emergencia del COVID-19. La empresa Mave entregó un total de 17 centros de lavado. Las máquinas tienen un ciclo especial de desinfección de alta temperatura para poder eliminar las bacterias, virus y también gérmenes en la ropa, lo que facilita la forma de lavado de los uniformes y prendas del personal de salud. Mave tiene proyectado donar 200 centros de lavado a los países de la región centroamericana y también a República Dominicana. De acuerdo a las autoridades, el sistema de salud y la red hospitalaria están a punto de colapsar. Sin embargo, esto no es el panorama, o este no es el panorama para el hospital militar. Esto según las declaraciones del ministro de la Defensa. A pesar de que el sistema de salud está a su máxima capacidad, el hospital militar aún cuenta con disponibilidad de atención para pacientes positivos de coronavirus, asegura el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. Tenemos todavía capacidad de mantener nuestro efectivo militar. Nosotros no vemos solamente al personal en uniforme que está en servicio activo, sino que también tenemos la responsabilidad por los que ya están retirados, que es la cantidad de retirados es más grande que la que estamos en servicio activo, más algunos beneficiarios. Personal militar en el hospital militar haciendo uso de las unidades de cuidados intensivos, solo tenemos 2 a este momento. El pasado 2 de junio, en conferencia de prensa, el titular de la Defensa confirmaba el contagio de 250 elementos de la institución castrense, cifra que no fue actualizada, pero que sostiene que tampoco se ha incrementado. Los totales los lleva el Ministerio de Salud para sus protocolos. Nos regimos, recordémonos que ellos son la máxima autoridad. Fíjense que no tengo el dato último que presentamos en una conferencia, pero se ha mantenido ese nivel que es bastante, ya en este momento es bastante bajo. Las gestiones para repatriar el cuerpo de un miembro del contingente Mali continúan. 10 de los integrantes de esa misión de las Naciones Unidas también se ha contagiado de la pandemia. Aún no se ha logrado la repatriación, pero se está con Naciones Unidas conversando a diario. Ellos han tenido problemas por el tema de la pandemia, que están cerradas los aeropuertos. En Mali tenemos 10 efectivos que han salido positivos, 7 asintomáticos y 2 con síntomas leves. El funcionario agregó que uno de los miembros del contingente de cascos azules que se dirigía al Líbano también ha resultado contagiado y se encuentra guardando cuarentena en España. Su estado es estable y una vez se recupere se incorporará a la misión humanitaria. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos. Vamos a continuar con más noticias. Les contamos a esta hora que con 61 votos los diputados superaron el veto del presidente de la República, Nayib Bukele, al decreto 661 que contiene la ley especial de emergencia por la pandemia del COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica. El gobierno argumentaba que el documento es inconstitucional. Es de recordar que esta ley se aprobó después de que los diputados y funcionarios del gobierno pasaron por una semana reunidos pero no alcanzaron acuerdos en común, por lo que la Asamblea decidió darle el aval, aún sin gozar del visto bueno del Ejecutivo. También comentarles que una nueva petición del gobierno está en la Asamblea Legislativa para implementar un régimen de excepción. ¿Qué opinar sobre actores de la sociedad al respecto? Vamos a verlo a continuación.
Ante la petición del Ejecutivo de restricciones de circulación, reunión e inamovilidad del domicilio y en conjunto con una nueva cuarentena por 15 días, algunos analistas dan sus valoraciones sobre la iniciativa que se tendrá que aprobar en la Asamblea Legislativa. Importante, por ejemplo, destacar que si un ciudadano es detenido, será un equipo de médicos competentes quienes, después de los resultados de las pruebas realizadas, determinará si esta persona puede hacer una cuarentena domiciliaria o debe ser remitido a un centro de contención. También hay un rol más protagónico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que puede vigilar el actuar de la administración pública. Pone en riesgo el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información. Recordemos que este derecho no se suspende por el régimen de excepción y en esa medida la Asamblea Legislativa debe de corregir esa deficiencia e incluir al Instituto de Acceso a la Información como parte del personal habilitado de instituciones públicas para circular. El gobierno tiene que sustentar científicamente el porqué de las peticiones para evitar que la Sala de lo Constitucional nuevamente emita decisiones que anulen las disposiciones del Ejecutivo sobre el manejo de la pandemia. La petición del Consejo de Ministros no presenta ninguna evidencia científica, ya que la solicitud se reduce a un discurso alarmista, sin datos, que esencialmente se reduce a la transcripción o copia, sin ton ni son, sin coherencia, de pedazos de libros de doctrina jurídica o sentencias, o a la mención genérica de problemas en el sistema de salud, pero sin presentar datos objetivos. Pero la imposición de una cuarentena implica detener las fases de la reactivación de la economía. ¿Qué debe hacer el gobierno para paliar la problemática financiera de quienes reabrieron sus negocios? Necesario y urgente adecuar el presupuesto público para responder a estas necesidades, para garantizarle a todas las personas el derecho a la salud, pero también garantizarles a las personas en estos momentos un ingreso. No solo esto ayuda a limitar los impactos de la crisis económica, sino también permite garantizar los derechos que son tan fundamentales. Pero la última palabra la tienen los diputados en el Congreso para dar aval o no a la petición gubernamental. Si es que nosotros la aprobamos aquí 2 veces en el régimen de excepción, como arena, 2 veces, pero se abusó. Y ese abuso, dijo la sala, señores, eso no procede. Y nosotros somos respetuosos de las decisiones de la sala y somos respetuosos de la Constitución. Por lo tanto dijimos, no, entonces por este camino no. No es un tema fundamentado ni nos dice qué medidas vamos a obtener restringiendo garantías constitucionales. Consideramos que podemos tomar medidas de aislamiento social sin restringir garantías constitucionales. Para restringir garantías constitucionales a la población se necesita el respaldo de 56 parlamentarios. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y salimos a la calle y le preguntamos a algunos salvadoreños y dicen estar dispuestos a acatar una posible nueva cuarentena domiciliaria, más rigurosa, dicen ellos, aunque hacen énfasis en esto, solicitan al gobierno más ayuda para que las personas se queden en la casa. El gobierno busca ejecutar una nueva cuarentena domiciliaria más estricta durante 15 días. La propuesta implica la suspensión de 3 garantías constitucionales: la libertad de tránsito, libertad de reunión y la inamovilidad de residencia, con el único fin de reducir la transmisión del coronavirus. Según la opinión de algunos salvadoreños, es una decisión acertada por el Ejecutivo, ya que se debe priorizar la salud de la población ante un posible incremento de casos luego de la reapertura de la economía. Para mí está bueno que la ponga, porque como son unas medidas que son justas, pues necesarias para la salud, yo estoy dispuesto a acatarla. Eso sí, es conveniente para el pueblo y para toda la gente. El gobierno está haciendo lo que él puede. Y se están haciendo muchos casos y está perfecto. Estaría dispuesto a captar porque es para la salud de todos nosotros. Otros dicen apoyar la propuesta, pero señalan que es necesario que el gobierno incremente la ayuda para las familias más necesitadas. No basta con la entrega de las bolsas solidarias. Agregan que debe ser un plan más integral para que los salvadoreños se queden en casa sin objeción alguna. Estoy de acuerdo, pero la verdad las cosas que lo que le quiero decir, que necesitamos esa ayuda porque aquí trabajo no hay. Si aquí la gente sale, porque hay que salir, porque si usted queda en su casa, se enferma. Sí, se necesita algo más porque supone que hay familias que a veces son 4, 6, no se va.
pero yo le digo yo que sería que se pudiera hacer más sobre esa cosa. La aprobación de la nueva propuesta del gobierno dependerá del apoyo que obtenga de los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y tras permanecer sin operar durante varias semanas, los taxistas han vuelto a trabajar. Sin embargo, aseguran que el panorama aún no es alentador. Malo, no hay trabajo. Anantío, como decía mi abuela, Anantío, vamos ahí. Pero no hay que perder las esperanzas. Es lo que nos dijo este taxista, asegurando que los días están malos en cuanto a carreras se refiere. Salió a trabajar de nuevo hace 10 días, pero los clientes son pocos. Nomás se cubren los gastos, don. Se cubren los gastos. Usted está hablando de que el vehículo se pagan $15 de alquiler, póngale 10 de gasolina y a veces no los hace, pues. Al menos en este punto, ubicado cerca de la Plaza Salvador del Mundo, los taxistas están preocupados. Vienen de varias semanas paralizadas y aunque ya están brindando servicio, lamentan que sus bolsillos siguen vacíos. Este señor nos comentó que pasa más tiempo estacionado que llevando pasajeros. No sabe qué hará si las cosas continúan así. Lo que más le preocupa es la comida de su familia, pues dice que él se conforma con tortilla y sal, asegurando que ayer así comió, porque a la hora del almuerzo nadie le había solicitado viaje. Todos tenemos el mismo canto, pues todos los taxistas, todos los están tronando, como dicen por ahí, y no se hace ya como antes. La situación es tan crítica para este sector que algunos taxistas han decidido hacer la cachita de otra manera, es decir, abandonaron los carros amarillos porque no estaban ganando nada. Aquí un ejemplo, la persona en pantalla mejor decidió limpiar los vehículos de sus compañeros y ahora vive de la colaboración que recibe. Pues está grave por la situación del trabajo, no hay trabajo, la economía va para abajo y eso es lo que lo pone a uno en qué pensar y se aflige uno. Otros no descartan llegar a ese punto, pero antes darán la lucha unos días más, porque no han perdido la esperanza que las cosas puedan cambiar. Mientras tanto, seguirán lidiando con el mal tiempo y los gastos adicionales que deben hacer, porque ahora también deben mantener activas medidas de higiene y protección personal. De uno depende el aseo y todo. Yo ando careta, ando lentes, mascarillas, 2 mascarillas ando, porque como ese virus anda, el foco de infección está en la capital, entonces yo tengo que cuidarme. Son cientos de taxistas tratando de brindar servicio para ganarse la vida honradamente a nivel nacional. Pero la emergencia por el coronavirus golpeó la economía. Para muchos ya no es accesible pagar un viaje privado en estos vehículos. Ahí la crisis que está sufriendo este sector. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Con esta información haremos otra breve pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Y los tribunales especializados de San Salvador ordenaron enviar a juicio al joven que asesinó a su compañera de vida, Jocelyn Abarca, en el 2018. Ronald Atilio Urbina, pareja de vida de Jocelyn Abarca y acusado de haberla asesinado en julio del año 2018, fue enviado a juicio tras una audiencia realizada de forma virtual por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador en las instalaciones del Juzgado Integrado de Santa Tecla y con el acusado desde el Centro Penal La Esperanza. A este hombre, la Fiscalía lo señala de haber asesinado, desmembrado y arrojado el cadáver de la víctima en diferentes puntos de San Salvador. Sí, sigue el proceso, gracias a Dios pues se hizo la audiencia ahora y se ha mandado para vista pública, ¿verdad? Entonces eso es satisfactorio para mí porque vamos avanzando. Eso no le devuelve a uno, a los hijos, a las hijas o a un ser querido, ¿verdad? Porque lo que le pasó a mi hija pues algo terrible. Pero de cierta manera pues pienso que me va a dar un poquito más de paz, ¿verdad? De saber que un asesino como es ese no va a andar en la calle, ¿verdad? No va a poder dañar a otra mujer, a otra niña,
a otro niño, ¿verdad? Que está allí condenado y que ahí se va a quedar. Y nos encontramos aquí esperando una resolución favorable para este caso. El proceso es acompañado por grupos feministas, quienes piden justicia y temen que el próximo 8 de julio se cumplan 2 años desde el arresto de Urbina, que lo dejaría en libertad tras vencerse el plazo procesal. Esperamos que no vayan a dejar que la Fiscalía pida menos de los 50 años y nosotras reiteramos, ¿verdad?, que estamos dispuestas a acompañar en todo el proceso que haga falta, porque como mujeres también nos sentimos identificadas con esto. Tras conocer la resolución del juez, quien abrió juicio contra Ronald Urbina, los abogados defensores alegan que existen arbitrariedades de parte del Ministerio Público en el proceso. Nosotros de alguna manera consideramos que hay aspectos de ilegalidad que transgreden derechos fundamentales de nuestro cliente en relación a la detención de él, lo que podría provocar en algún momento la nulidad de todo un proceso. Pues él fue detenido por un delito de resistencia para preparar un proceso para después llegar a la etapa de audiencia inicial en el momento en que él fue detenido. La vista pública o juicio contra Ronald Atilio Urbina aún no tiene fecha, pero la familia y amigos de Yoselin, grupos feministas y la misma fiscalía esperan se realice dentro del plazo para evitar que el delito quede impune. El caso ahora pasa a manos del Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de violencia contra las mujeres de San Salvador. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y las autoridades reportaron 0 homicidios este pasado miércoles 24 de junio, con lo que ya se suman 4 días sin decesos a causa de la violencia en lo que va del mes, y 26 días con 0 homicidios durante la gestión Bukele. Y el ministro de la Defensa, Francisco Merino Monroy, destaca el logro que se le atribuye a la implementación del Plan Control Territorial. Las cifras denotan una considerable reducción de hechos violentos comparado con el mismo periodo del año anterior. En lo que va de la gestión del 1 de junio del año pasado a la fecha, en total son 26 días que hemos tenido 0 homicidios. El año pasado, en 7 meses, del 1 de junio al 31 de diciembre, se registraron 6 días con 0 homicidios. En lo que va de este año, del 1 de junio a la fecha, son 20 días con 0 homicidios. El día de ayer también cerramos con 0 homicidios. Llevamos el mes de junio que se contabilizaron en 4 días 0 homicidios. Y tenemos más. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, reportó algunas cifras que demuestran la reducción de la criminalidad en el país desde que se implementó el Plan Control Territorial. Uno de los avances que destacan las autoridades es la reducción de delitos como homicidio, feminicidios y desapariciones forzadas. Que tenemos una reducción del 62.5% en tema de homicidios y en términos absolutos son 952 homicidios menos del 1 de enero a la fecha. Tenemos una reducción en los homicidios en mujeres muy importante, teniendo 54 homicidios en lo que va del mes. Tenemos una reducción muy significativa del 44%. En lo que va del mes tenemos registrados 63 casos versus 202 casos comparados al mismo día del año anterior, es decir, 558 casos menos de personas reportadas como desaparecidas. El presidente de Bandesal expuso a la Asamblea Legislativa la ley de creación del fideicomiso para la recuperación de las empresas salvadoreñas que se han visto afectadas por la pandemia. La emergencia nacional por COVID-19 afectó directamente al 97% de las empresas que operaban en el país, una situación que el Banco de Desarrollo de El Salvador busca auxiliar con la ley de fideicomiso. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, expuso a la Asamblea Legislativa los detalles de esta iniciativa. Como el Seguro Social nos va a dar la base de datos de cuántos empleados son los que tiene la empresa, rápidamente vamos a poder identificar a dónde tiene su registro crediticio y eso nos facilitaría hacerle llegar
estos recursos canalizados a través de Bandesal, pero a través de las instituciones financieras. El fideicomiso consta de un fondo de $600 millones, de los cuales 140 millones serán destinados para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas. Está claro de que se estableció un margen, un segmento de empresarios a los que se les iba a apoyar, y eso fue plenamente consensado con todas las gremiales empresariales. Ahí se estableció que estos primeros 140 millones eran un subsidio para los sectores formales, pero de la pequeña y la mediana empresa. Podía ser micro siempre y cuando tuviese a partir de un solo empleado registrado en el Seguro Social. De aprobarse esta ley, los empresarios recibirán créditos de hasta $45,000 para iniciar la recuperación de sus negocios. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Nos iremos nuevamente a otra pausa comercial, ya regresamos con información internacional. A esta hora les comentamos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya resolvió la controversia del decreto legislativo 620 que mantenía enfrentados a la Asamblea y al presidente de la República referente al otorgamiento de beneficios como seguro de vida y equipo de trabajo para el personal de salud que está atendiendo la emergencia del COVID-19. La Sala resolvió a favor de los diputados y ordenó que se otorguen estos beneficios al personal de salud, asegurando que no afecta el equilibrio presupuestario tal como lo argumentó el presidente de la República. La notificación fue recibida este jueves durante la sesión plenaria que se desarrollaba en el órgano legislativo. Esta resolución de la Sala de lo Constitucional lo que denota es el funcionamiento de las instituciones y el respeto a los frenos y contrapesos que la misma Constitución señala. La Sala de lo Constitucional acaba de fallar que el decreto legislativo número 620 que contenía seguros de vida para todo el personal de salud es constitucional. En ese sentido no es como lo dijo el presidente de la República, que violaba el equilibrio presupuestario. Por el contrario, le dice la Sala de lo Constitucional que está dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa el regular leyes secundarias, como en este caso la protección de derechos del personal de salud, y en ese sentido la Sala le ha dado una vez más la razón a la Asamblea Legislativa. Y en respuesta a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una reforma presupuestaria para otorgar un seguro de vida y una pensión vitalicia para todos los trabajadores de salud que están enfrentando la pandemia del COVID-19. Ante la resolución de la Sala de lo Constitucional que avala la ley aprobada por la Asamblea Legislativa relacionada con beneficios de protección para los empleados del sistema de salud y un seguro de vida por su labor en primera línea en tiempos de pandemia, el gobierno presentó paralelamente otra propuesta de ley que también incluye un seguro de vida para el gremio de salud. Sabemos muy bien que todo este personal de primera línea, que no solo son los médicos y las enfermeras, y todos están desarrollando un trabajo espectacular, pero definitivamente los que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, el personal que se encuentra cumpliendo todos los tratamientos a estos pacientes que tienen la enfermedad desarrollada y que en este momento es cuando más facilidad de transmisión puede haber, necesitan tener esa seguridad. El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, explicó en redes sociales que su propuesta ya había sido entregada a los sindicalistas del sistema de salud. Textualmente explicó: lo anunciamos ante los sindicatos y los medios de comunicación el 27 de mayo. El Ministerio de Hacienda consiguió los fondos e hizo la reforma y anunciamos la presentación de la misma este día a las 2:38 de la tarde. Luego, la Sala anuncia su resolución este día, después de nuestro anuncio, después de nuestra reforma presupuestaria, después de nuestro anuncio a los sindicatos y medios y después del acuerdo del Consejo de Ministros. ¿De dónde se pudiera pensar que fue en respuesta a la Sala? Está claro que el objetivo es hacer creer a los que aún creen en ellos que les interesa el bienestar de los trabajadores de la salud, a los que abandonaron por décadas. Pero si es así, dos peticiones: aprueben el régimen de excepción y protejamos su vida, no solo su muerte.
Y 2, aprueben la reforma presupuestaria, ya que los seguros no se comprarán con decretos, sino con dinero. Y es que la propuesta incluye un refuerzo presupuestario de $3 millones para financiar los seguros de vida. El gobierno espera que esta sea recibida y aprobada para su ejecución en sustitución de la avalada por el legislativo desde el 1 de abril. Sin embargo, la sesión plenaria ordinaria de este jueves cerró a las 7 de la noche con 38 minutos. La pieza del gobierno fue recibida, pero no se introdujo para su discusión. Néstor Hernández, Noticiero Hecho. ¿Esto qué significa? No hubo una dispensa de trámite para analizar el proyecto que mandaba el gobierno. Este va a seguir el trámite que siguen todas las piezas, va a entrar a una comisión, ahí se va a analizar, luego se va a determinar y van a proceder, digamos, si hay un dictamen favorable, a hacer una votación seguramente en los próximos días. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Noticiero Hechos. La pandemia del coronavirus, después de su llegada hace 6 meses, ha afectado prácticamente a todo el planeta. Y las autoridades encargadas de salud a nivel internacional ya hablan de el COVID-19 como una pandemia persistente. La situación habría tenido que ir mejorando con el pasar de los meses, según los expertos, y al contrario, parece no tener fin. Con casi 10 millones de infectados que se alcanzarán la próxima semana según la OMS y casi 500,000 fallecidos a nivel global, el brote de coronavirus no parece detenerse. América Latina, con 100,000 nuevos casos cada día, es el corazón de la pandemia. Casi la mitad de todos los casos de COVID-19 a nivel mundial se pueden encontrar en las Américas. Ha habido más de 4.5 millones de casos de COVID-19 y 226,000 muertes reportadas en la región. Y desafortunadamente, estas cifras continúan subiendo. Brasil, Perú y México son los países que preocupan más. Entre tanto, se han visto los casos crecer otra vez en lugares donde la enfermedad está bajando, como en Australia, Corea del Sur y Europa. En el esfuerzo de limitar el contagio, varios países volvieron a fortalecer las restricciones. En varios países de Europa, estos riesgos se han convertido en realidad. 30 países han visto aumentos en los nuevos casos acumulados en las últimas 2 semanas. En 11 de estos países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, empujará a los sistemas de salud al precipicio una vez más en Europa. Según los análisis, cuanto más se levantan las restricciones, más los casos vuelven a subir. Como en India, donde después de la reapertura el país tiene el sistema sanitario al borde del colapso y cifras récord de contagios. También en lugares donde el brote se había difundido lentamente, como en el continente africano, la situación ahora preocupa porque África pronto podría convertirse en el próximo epicentro. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierte sobre una crisis alimentaria para la región por la pandemia del COVID-19. A una posible crisis alimentaria, alertan expertos y analistas económicos, podrían enfrentarse las familias y regiones más vulnerables en América Latina como una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, asegura que el problema no es la cadena de suministro o de producción de alimentos, sino el insuficiente ingreso económico. Nosotros vemos que 83.5 millones de personas van a caer en la pobreza extrema con una caída de crecimiento de menos 5,3. Nosotros estamos revisando a la baja estas caídas de crecimiento. Seguramente vamos a llegar a caídas mucho mayores. La secretaria Bárcena anticipa que los países más afectados serán El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que además ya observan el preocupante descenso del ingreso de las remesas provenientes de Estados Unidos. Que las organizaciones, las instituciones financieras internacionales, es urgente que acudan al llamado de estos países, sobre todo, como bien menciona, Centroamérica, el Caribe. Para Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, la disminución del Producto Interno Bruto en América Latina representa desafíos aún mayores para los países con economías emergentes. Los países van a tener que endeudarse algo
y va a haber que extender los plazos en el contexto de esto. En vista de estos desafíos, organismos como la CEPAL proponen 2 soluciones. Una es implementar un ingreso básico de emergencia por 6 meses que sea dirigido a aquellas familias que están por debajo de la línea de la pobreza, y el segundo, un ingreso monetario de $67 al mes mientras pasa la pandemia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y mientras la reapertura económica avanza en los Estados Unidos, le damos un vistazo a cuál es la situación de los hispanos en ese país. La crisis económica a cuenta del virus ha tocado a toda la población sin discriminar cultura, nivel económico o idioma. Cuando se conoce que 1,5 millones más de personas reportan estar desempleadas, hablamos con indocumentados que no entran en el conteo oficial. Yo me la paso siempre en la calle, caminando, buscando dónde, buscando trabajo, ¿no? Pero ahorita está muy difícil, no hay trabajo, Una percepción que no solo tiene Giovanni como repartidor a domicilio o ayudante de cocina o quien se desempeña en el trabajo que le salga, sino que comparte Frank García, presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio. Los números que estamos viendo, solamente los empresarios estamos perdiendo 50% de nuestros miembros en este mes que están cerrando porque no pueden contra este virus, no pueden con la renta, no pueden con todas las cosas estando cerrados 3 meses. Pese a ello, Jeremy Robbins, director ejecutivo de la organización investigativa New American Economy, ve que entre los hispanos hay opciones, pues se los identifica como una población emprendedora. En esta crisis económica tenemos que crecer. Necesitamos empresas nuevas, necesitamos gente que van a fundar negocios. Y la verdad es que la comunidad hispana de Estados Unidos funda negocios a un nivel más alto que el resto de Estados Unidos. Y destaca que en el país casi 500 000 de empresas son creadas por mexicanos. Los sectores alimentario, agrícola, de construcción y tecnología son los más activos en esta población que, aparte de ser creadora de negocios, da oportunidad de más empleo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y les cuento que el cielo en Cuba ya se puso color cenizo debido al polvo del Sahara. Esto también ha lanzado una advertencia no solamente para esa nación, sino también para sus vecinos caribeños y, por supuesto, para países de la región. Una nube de polvo del Sahara que se ha extendido por el Caribe durante la última semana llegó a Cuba este jueves, dejando una neblina en el cielo y envolviendo los edificios de La Habana. En la capital cubana se asentó sobre el horizonte, atenuando el feroz sol veraniego y proyectando una nube sobre el malecón y la bahía de La Habana. Silvina Verdesia se encontraba en el malecón habanero haciendo un poco de ejercicio. Debemos de protegernos en lo que está el tiempo aquí, que eso esperemos que pase pronto. La víspera, el director de Epidemiología de Cuba, doctor Francisco Durán, durante el parte diario y en vivo que da en la televisión cubana sobre el coronavirus, aconsejó a los asmáticos y a las personas con problemas respiratorios a que permanecieran en sus casas. Además, hizo hincapié en el uso de las mascarillas, algo de hecho obligatorio en Cuba como medida para protegerse de COVID-19. La masa de aire extremadamente seco y polvoriento, conocido como la capa de aire sahariana, se forma sobre el desierto del Sahara y cruza el Atlántico Norte durante 3 a 5 días desde finales de la primavera hasta principios de otoño. El punto más alto es a finales de junio y principios de agosto, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y este año tiene un tamaño y una concentración que no se había visto en medio siglo, de acuerdo a los expertos. Se espera que la nube de polvo permanezca sobre la isla durante el día y después se dirige hacia Estados Unidos y hacia varios países de Centroamérica como El Salvador y Panamá, que ya alertaron a su población a que se protegieran. Anne-Marie García, Associated Press. Y en Rusia comenzó un referendo que podría cambiar la vida política de ese país y también la carrera de Vladimir Putin. Rusia comenzó a votar el jueves en un referéndum de una semana sobre cambios constitucionales que permitirían que su presidente Vladimir Putin se mantenga en el poder hasta 2036. La votación sobre una serie de enmiendas constitucionales propuestas por Putin en enero estaba prevista inicialmente el 22 de abril, pero se demoró debido a la pandemia del coronavirus. Las enmiendas propuestas incluyen un cambio en la Constitución que permitiría que Putin, de 67 años y que ha gobernado el país durante más de 2 décadas, se presente a la reelección para 2 mandatos más de 6 años al término
término del actual en 2024. Otras propuestas abordan mejoras en los beneficios sociales, la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y la redistribución de los poderes ejecutivos dentro del gobierno para fortalecer la presidencia. Los cambios ya fueron aprobados por las dos cámaras del Parlamento, la Corte Constitucional y firmados por Putin. El dirigente insistió que serían sometidos a votación, aunque no fuese necesario legalmente, en lo que muchos consideraron un esfuerzo para darle una apariencia democrática a los polémicos cambios. Realizar la votación en medio de una pandemia ha generado preocupaciones para la salud pública, porque Rusia sigue reportando más de 7.000 nuevos casos a diario y tiene más de 613.000 infecciones. Es el tercer país con más contagios confirmados, por detrás de Estados Unidos y Brasil. Rosalba Ruiz, Associated Press. Bien, estamos llegando casi al final de esta entrega informativa y saben que hoy la jornada la comenzamos desde muy temprano hablando de accidentes y lastimosamente la vamos a cerrar hablando también de este tipo de situaciones. De hecho, tenemos algunas imágenes sobre un accidente que ha ocurrido en el kilómetro 120 de la carretera El Litoral a la altura de la playa El Palmarcito. Aquí, pues, una rastra volcó y cayó encima de un vehículo tipo sedán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahí llegaron los elementos de los organismos de socorro, como los de Cruz Roja Salvadoreña, los de Cruz Verde Salvadoreña y todos los, digamos, que están siempre atentos a este tipo de situaciones. Rescataron a 2 personas con vida, pero una tercera falleció. Este es el reporte que nos está llegando a esta hora sobre este accidente de tránsito que, como les decíamos, ha ocurrido en el transcurso de esta noche. Estas son algunas de las imágenes que tenemos ya sobre esta atención de la emergencia. De hecho, Cruz Verde publicaba en su cuenta en Twitter: se rescata con éxito a 2 personas, lastimosamente la tercera se encuentra fallecida. Es decir, la rastra volcó y lastimosamente cayó todo el peso del contenedor que llevaba sobre un vehículo tipo sedán de color azul. Allí iban varias personas, de las que 2 pues están en condición hasta ahora delicada, me imagino, y la otra pues falleció en esta situación que ha ocurrido en la carretera Litoral. Les repetimos, esto es en el kilómetro 120 a la altura de la playa El Palmarcito. Bien, y lastimosamente con estas noticias debemos de cerrar esta emisión estelar. Esperamos que mañana sea un día mejor con más buenas noticias y por supuesto les agradecemos mucho su fiel sintonía. No se olviden, por favor, todas aquellas personas que ya sanaron del COVID-19 y cumplen los requisitos que hemos estado mencionando de poder donar plasma, aquellas personas que en realidad lo necesitan, que de verdad lo necesitan, por favor, ese buen corazón que ustedes tienen, que puedan llegar a donar. Ese es el llamado y así seguirá siendo hasta que podamos cesar con esta situación en la que nos estamos enfrentando. Hay que activar la solidaridad y también hay que estar alerta ante todo lo que está ocurriendo. Realmente son demasiados casos que hemos conocido de personas contagiadas y situaciones graves que están ocurriendo en los hospitales, así que por favor les invitamos a que también se cuiden mucho, cuiden a sus seres queridos. Les deseamos que tengan una buena noche.